Listo, discusión y resultados, temporada 2, capítulo 5. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a un capítulo más a este podcast titulado Discusión y Resultados, un espacio para divulgar productos científicos y tecnológicos reportados por colegas y propios. Me presento, soy el doctor Juan Manuel Prado Lázaro, con ingeniería en materiales y doctorado en ciencias de la ingeniería. Es un placer, como en otros capítulos, contar con la presencia de mi amigo, colega, el doctor Israel Aguilera Navarrete. En esta nueva temporada seguimos trabajando juntos para brindarles entrevistas e invitados de calidad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en estos días? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buen día a la audiencia. Bueno, pues muchas gracias por presentarme. Mi nombre completo es Israel Aguilera Navarrete. Soy ingeniero mecánico de base, doctor en tecnología avanzada, y creamos este espacio para poder divulgar productos científicos y tecnológicos propios y de colegas que han sido revisados por pares y publicados en alguna revista indizada. Para este caso, buscamos ahora a un colega nuestro de aquí del Tecnológico de Morelia, del área de fluidos. Bueno, es compañero del programa de posgrado en metalurgia. Y bueno, doctor Juan, no sé si nos puedes introducir. Sí, claro, doctor. Bueno, el doctor que tenemos como invitado hoy es el doctor en ciencias en metalurgia Saúl García Hernández. Y para tener entrar un poco en contexto de nuestro invitado, pues vamos a pasarles una pequeña semblanza. Nuestro invitado, el Dr. Saúl García Hernández, es doctor en Ciencias en Metalurgia y Materiales por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Ciencias en Metalurgia por parte del TECMI Instituto Tecnológico de Morelia, siendo su base profesional ingeniero químico, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es docente adscrito al Departamento de Ciencias Básicas y al posgrado en Metalurgia del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia. El Dr. Saúl García Hernández tiene un fuerte compromiso con la formación de recursos humanos, vinculación con la industria y la difusión de proyectos de ciencias básicas y aplicadas a través de su participación en congresos nacionales e internacionales, publicación de artículos indexados en JCR y revistas arbitradas. Siendo sus áreas de interés: dinámica de fluidos enfocada a simular flujos newtonianos en diversas áreas de la ingeniería, particularmente en el área de colada continua y simulación de flujos multifásicos. Bueno, doctor Saúl, bienvenido a este espacio de discusión y resultados. Nos gustaría que saludaras a la audiencia y te presentaras tú personalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Doctor Juan Manuel, doctor Israel, muchas gracias por la invitación a este espacio para estar aquí y platicar sobre uno de mis diferentes trabajos que he realizado en el área de la investigación. Yo fui egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, soy ingeniero químico como profesión. Después tuve la oportunidad de venir aquí al Instituto Tecnológico de Morelia, donde hice mi maestría en metalurgia. Posteriormente fui a hacer mi doctorado en el Instituto Politécnico Nacional. Posterior a ello tuve la oportunidad de regresar aquí al Tecnológico de Morelia y hacer 2 estancias postdoctorales. Posterior a ello tuve ya la bendición de poder ingresar al sistema
y desde el 2011 a la fecha yo soy parte de este sistema de tecnológicos. Muy bien, doctor, muchas gracias por su presencia y el tiempo que te tomas para visitarnos pues a este tu espacio, titulado de discusión y resultados. Pues como lo sabe, doctor, pues es un espacio que tratamos de darles a ustedes para efectivamente que vengan a presentarnos trabajos anteriores o muy nuevos, inclusive de algunos de sus alumnos. Doctor, vamos a entrar un poquito a la parte personal, sencilla, rápida, pero nos gustaría que nos dijera con quiénes son las personas con las que trabaja en este artículo que nos va a presentar. Ahorita entraremos más en detalle al título, pero ¿con quién y por qué se elige esta revista en particular? Bueno, mira, la verdad es que la mayoría de los trabajos de investigación lo hacemos en colaboración. Es un trabajo muy arduo que hacerlo de forma individual no es imposible, pero requiere más tiempo. Entonces, el colaborar con otros investigadores es esencial para poder hacer trabajos de alta calidad. Te puedo mencionar que en este trabajo está involucrado en primera instancia un estudiante de la maestría, el cual logró obtener su grado gracias a este trabajo. El estudiante es Carlos Humberto, él tuvo la oportunidad de ser mi asesorado, desarrolló este proyecto y pues se graduó con él mismo, y con la información que él obtuvo de su investigación, él se pudo fabricar este artículo. Es también importante mencionar que el trabajo se pensó, se trabajó en forma conjunta con otros doctores, como es la doctora Enif Guadalupe Gutiérrez, el doctor José de Jesús Barreto Sandoval y el doctor Rodolfo Morales. Los primeros dos, la doctora Enif y el doctor José de Jesús Barreto, son compañeros aquí de la institución. También se encuentran en el posgrado en metalurgia y ya tenemos años trabajando con el doctor Barreto, pues fue mi asesor desde la maestría, entonces tengo muchos años trabajando con él. La doctora Enif es más reciente, si mal no recuerdo, a partir como del 2012, fue que como 13, comenzamos a colaborar y comenzamos a hacer un equipo muy fuerte. Con el doctor Morales, pues el doctor Morales es un investigador de alto reconocimiento del Politécnico Nacional de México, y con él también hice mi doctorado, fue mi asesor de doctorado, hicimos una relación de trabajo muy buena, también de amistad, y a través de eso las ideas han fluido hacia ambos lados. Entonces, como mi proyecto de doctorado implicaba campos electromagnéticos, fue una idea que yo traigo conmigo desde mi proyecto de doctorado y me permitió generar nuevas ideas. Entonces, nos juntamos, trabajamos, pensamos la idea y la llevamos a cabo. Evidentemente esto, pues gracias al estudiante que estuvo ahí presente, ¿no? Entonces, sí, las razones por las que nos juntamos es porque coincidimos en ideas de proyectos, coincidimos en tiempos y hemos hecho un equipo muy sólido que ya llevamos varios años trabajando. Doctor Saúl, pues muchísimas gracias por responder estas preguntas. Bueno, por otra parte, ya entrando al trabajo que nos reúne el día de hoy, es el trabajo titulado Modeling Study of AMBR Effects on the Detrimental Dynamic Distortion Phenomenon in a Funnel Thin Slab Model, publicado en la revista Crystals de MDPI. Doctor, pues la dinámica que tenemos en este espacio es que te vamos a cuestionar sobre tu trabajo publicado, pero primeramente el doctor Juan y un servidor trataremos de extraer lo que entendimos de tu trabajo y después profundizar sobre él mediante las preguntas que te vamos a hacer. Durante las explicaciones de las preguntas que te hagamos, siéntete libre de tomar el tiempo que gustes. Nosotros te vamos a ayudar con la visualización en pantalla de tu trabajo. Y pues sin más ni más, doctor Juan y yo vamos a iniciar a platicar lo que entendimos de tu trabajo. Doctor Juan, ¿me puede ayudar? Sí, gracias, doctor. Doctor Saúl, entendemos que en su trabajo se estudiaron los fenómenos turbulentos que ocurren en el molde y cómo afectan la calidad del producto final. Por ello es fundamental realizar estudios para comprender y controlar su aparición. La investigación actual tiene como objetivo estudiar los efectos del freno electromagnético, MBR, en los patrones de flujo en un molde en forma de embudo. Bueno, doctor, también nos percatamos
que el objetivo es prevenir el fenómeno perjudicial conocido como distorsión dinámica, que lo manejas como DD del flujo, aplicando el freno electromagnético o el EMBR en la típica posición horizontal y una nueva posición vertical que se propone, que está cerca de las cargas estrechas. La dinámica de fluidos se simula mediante el modelo de tensiones de Reynolds y el modelo de volumen fijo. Y con las ecuaciones de Maxwell, la electromagnetodinámica simplificada. Los resultados muestran que la posición horizontal contrarrestan eficazmente el fenómeno de distorsiones dinámicas al reducir la diferencia de caudal másico de los puertos de la boquilla de entrada sumergida. El MBR, MBR, reduce las fluctuaciones del menisco más altas con intensidad de campo. Por el contrario, la posición vertical no reduce ni controla en absoluto este fenómeno. Aunque la eliminación de los flujos de los rodillos superiores no disminuye las amplitudes de fluctuación del menisco e induce nuevos flujos de rodillos pequeños cerca de la pared. Doctor, pues es una manera muy simple y muy general lo que representa el trabajo. Espero que haya servido como una pequeña introducción. Ahora, daremos el siguiente paso, lo que viene siendo pues entrar a la parte de preguntas y respuestas de este mismo. Y siéntase libre de si ocupa alguna visualización o requiere de presentar directamente el artículo, pues con toda confianza nos puede decir. Bueno, doctor, pues ahora sí, si gustas platicarnos sobre la motivación de tu trabajo, qué es lo que te llevó a hacer esta investigación, para que compartas con la audiencia tu interés de hacerla. Claro. La motivación viene de dos fuentes, bueno, tres en realidad. La primera es los fenómenos turbulentos que se desarrollan en los planchones delgados, que tienen su forma de embudo. Son fenómenos bastante complejos, son muy rápidos, son muy caóticos, y su control dentro del planchón ha sido estudiado, analizado y atacado desde muchos puntos, pero a la fecha, aún con tantos esfuerzos, no se ha logrado ese control deseado. Entonces esa es la primera motivación, lograr disminuir esos fenómenos turbulentos que se han vuelto o que son tan perjudiciales en el control de la dinámica de fluidos, porque finalmente todo eso se va a venir reflejando en una dinámica de fluidos no controlada que va a afectar la calidad del producto final. Entonces, partiendo de ese punto, uno de los fenómenos que tenemos años estudiando es un fenómeno que ya había mencionado el doctor Israel, es el fenómeno de las distorsiones dinámicas. El fenómeno de las distorsiones dinámicas es un fenómeno que se desarrolla por la mala alimentación de los chorros de acero de las busas hacia los moldes. Esta distorsión tiene periodos de tiempo. Esta distorsión genera fluctuaciones muy fuertes dentro del acero en el molde, genera inestabilidades en el menisco, que es donde se lleva a cabo la solidificación, y entonces su presencia es muy, muy perjudicial. Es importante que si se identifica, se elimine. Entonces, particularmente en este trabajo se identificó un molde donde ya presentaba este fenómeno. Entonces, vimos la oportunidad de aplicar esta nueva tecnología o relativamente nueva tecnología, que son los frenos electromagnéticos, porque han demostrado que principalmente en planchón convencional son muy buenos controlando los diferentes fenómenos de flujo que se han detectado, encontrado en ese tipo de moldes. Entonces, esa idea de frenos electromagnéticos que estaba aplicada en planchón convencional se emigra ahora a planchón delgado y se observan todos los beneficios obtenidos. Entonces, existen ya trabajos previos que han investigado cómo estos campos electromagnéticos logran controlar la turbulencia dentro del molde. Sin embargo, también se ha encontrado una nueva tecnología, o no nueva tecnología, una nueva posición de los frenos electromagnéticos que normalmente se utilizaban de manera horizontal o longitudinal,
y se encuentra que algunos nuevos autores han ideado que posiblemente estos frenos electromagnéticos de una forma vertical cerca de las paredes angostas pueden presentar mejores resultados. Llevan esta idea a cabo en planchones convencionales y los resultados fueron muy buenos, muy prometedores. Entonces, ahí tenemos las tres fuentes de inspiración. Fenómenos turbulentos perjudiciales dentro del planchón delgado, una tecnología muy eficiente que son los campos electromagnéticos y una nueva idea que es una nueva posición de campos electromagnéticos que han generado muy buenos resultados en planchón convencional. Entonces, se toma todo eso, se lleva al planchón delgado y a partir de ahí se finca lo que viene siendo el objetivo del trabajo, que es aplicar los frenos electromagnéticos en el planchón delgado para atacar particularmente este fenómeno y con dos ideas. La idea del freno electromagnético longitudinal, que es el horizontal, que es el más conocido, el más aplicado, y la nueva idea con muy buenos resultados en planchón convencional, pero ahora aplicado a planchón delgado, que son los frenos electromagnéticos verticales. Y ese fue nuestro punto de partida. Ok, bueno, entonces tus estudios físicos sobre los frenos electromagnéticos, los EMBR, ¿tuviste un refractario a escala para hacerlo? ¿Realizaste tu experimentación a niveles operativos, flujos y velocidades de acuerdo a lo que trabajas en la industria? ¿Puedes platicarnos cómo realizaste esa parte de tu trabajo y de dónde obtuviste la información para tus modelos? Claro que sí. La parte del modelado físico es una situación bastante complicada. La industria del acero es una de las industrias más peligrosas, puesto que manejan el acero fundido. Estamos hablando de temperaturas de alrededor de los 1600 grados centígrados. Entonces, pensar en hacer pruebas en industria es muy peligroso y extremadamente costoso. Es por ello que tenemos que hacer uso de otras herramientas como es el modelado físico. En el caso del modelado físico, se hace uso de un modelo a escala real, en el caso del planchón delgado, de lo que viene siendo el prototipo. Este se fabrica con acrílico y el fluido que se utiliza dentro es agua. Resulta ser que el agua a 25 grados centígrados se comporta dinámicamente de la misma manera que se comporta el acero en movimiento cuando está a 1600 grados centígrados. Entonces, esa similitud nos permite tomar agua de una manera que nos, a través de un modelo en acrílico, que nos permite observar cómo se mueve el agua bajo las mismas condiciones en las cuales se está operando el acero. Claro, sin tener en cuenta, o más bien sin preocuparnos por el terrible peligro que es trabajar con temperatura. Entendemos que al ser un modelo, pues no está simulando con toda la precisión o con toda la exactitud lo que realmente pasa en el acero a 1600 grados centígrados. Pero definitivamente nos da una aproximación muy buena sobre lo que podría estar pasando dentro del molde. Además, es importante mencionar esto. El modelo físico solo nos permite validar el movimiento general del acero. Sin embargo, los frenos electromagnéticos solo pueden funcionar en sustancias que sean magnéticas. En este caso, el acero en estado líquido es paramagnético. Quiere decir que el acero, cuando le aplicamos el campo magnético, adquiere esa propiedad de ser magnético y en cuanto le quitamos el campo magnético, desaparece dicha propiedad. Esto, sin embargo, no puede ser aplicado en un modelo en agua, porque si yo aplico un campo magnético al agua, no le pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el agua no es un material que sea paramagnético, no puede simularse. Por lo tanto, el modelo físico solamente se utilizó para validar lo que es la fluidodinámica de nuestro modelo sin los campos electromagnéticos y para validar exclusivamente lo que viene siendo el modelo de arranque de la dinámica. Si mi modelo físico me está prediciendo ciertos fenómenos y el modelo matemático sin campos electromagnéticos me reproduce lo mismo que veo en mi modelo físico, yo puedo tomar ese punto como el punto de partida para continuar mi investigación. Puedo decir, en este punto, mi modelo matemático está prediciéndome lo mismo que yo observo en el modelo físico. Por lo tanto, mi modelo matemático está validado y a partir de ahí ya puedo pasar al siguiente paso, que es aplicar los campos electromagnéticos y entonces sí, entrar de lleno a la investigación. Toda esta información que yo requerí o que se requirió para construir el modelo y parámetros
se adquirieron a través del doctor Morales del Instituto Politécnico Nacional de México. Él es un trabajo, él ya había hecho toda la parte del modelado físico en la cual yo también participé, y él adquirió toda la información a través de una empresa. Esta empresa tenía el interés de hacer algunas modificaciones sin campo electromagnético, pero a su busa de alimentación, precisamente porque habían detectado que su molde estaba trabajando con fenómenos turbulentos muy complejos que no les permitía tener un buen control en la calidad del acero. Entonces, a través de modificaciones de la busa, se logró mejorar los patrones de flujo dentro del molde. Pero al observar que la busa original, en el diseño original y con las características iniciales, presentaba fenómenos perjudiciales como es el de la distorsión dinámica, se tomó como una excelente oportunidad para ver la eficacia de los campos electromagnéticos. Entonces, toda esta información provino a través del doctor Morales. Muy bien, muchas gracias, doctor. De hecho, ahorita que hablaba sobre modelos matemáticos, pues mi pregunta va a esa parte. Sí, obviamente sin entrar tanto en las matemáticas, o sea, muy a las matemáticas, pero sí nos gustaría que nos dijera cuáles son estos modelos que utilizó, y específicamente por qué fueron utilizados los modelos que aparecen en el artículo, doctor. Claro, sí, mira, los modelos matemáticos, un modelo en realidad es un modelo matemático. El modelo matemático del proyecto es uno, pero está conformado de diferentes modelos que ya están establecidos. En el caso del software de dinámica de fluidos computacional que nosotros manejamos, ya trae las opciones de escoger los diferentes modelos desarrollados que están disponibles para yo conformar mi modelo de simulación. Partimos desde lo más básico, que es definitivamente establecer que yo voy a tener mi ecuación de continuidad, mi ecuación de momento. Esas son dos ecuaciones que me tiene que resolver el software. Sin embargo, para resolver la ecuación de momentum, el software, en la ecuación de momentum está un término donde ese término maneja algo que se conoce como el tensor de Reynolds. Este tensor de Reynolds no se puede resolver de manera directa, pues requeriría de un poder computacional que está fuera de nuestro alcance. Entonces, debido a ello, se han buscado alternativas, y esas alternativas vienen a ser los modelos que se conocen como modelos RANS. Estos modelos RANS son modelos que han permitido dar una aproximación a este tensor de Reynolds que me permite a su vez resolver la ecuación de momentum. Entonces, de los diferentes modelos que existen, puedo mencionar algunos como es el K-epsilon estándar, K-epsilon realizable, el K-omega y el Reynolds Stress Model, que viene siendo el modelo que nosotros seleccionamos para este caso. Entonces, seleccionamos la ecuación de continuidad, seleccionamos la ecuación de momento, seleccionamos el modelo de turbulencia, que es el modelo que nos va a ayudar a hacer una aproximación al tensor de Reynolds y resolver la ecuación de momento. Y después seleccionamos otros modelos adicionales, como en este caso fue el modelo de BOF. El modelo de BOF es un modelo que se llama volumen de fluido. Este modelo ya está incluido también dentro del software de dinámica de fluidos computacional, y este modelo me ayuda a calcular la interfase entre dos sustancias que son inmiscibles, o sea, dos sustancias que no se pueden mezclar. En este caso estamos hablando de aire y acero, que son dos sustancias que en definitiva no se pueden mezclar. Entonces, de esta manera nosotros vamos seleccionando todos los modelos. Establecido el cuerpo del modelo, nosotros tenemos que establecer todas las condiciones y consideraciones que se requieren, porque definitivamente entre mayor cantidad de consideraciones nosotros tomemos, el modelo se va alejando cada vez más de la realidad. Sin embargo, resolver un modelo en su complejidad total, con todas las variables necesarias, demanda un tiempo excesivo que a veces no se requiere para el tipo de análisis o la variable o el fenómeno que se busca estudiar. Entonces, en este caso, una vez seleccionado las diferentes partes o los diferentes modelos que van a conformar o conformaron el modelo principal de nuestra investigación, se procedió a establecer todas las consideraciones que me van a facilitar mi modelo, me van a llevar a una solución más rápida y a las respuestas que yo busco investigar. Obviamente, si al obtener los resultados no nos convencen o no son lo suficientemente buenos, tenemos que regresar
reestudiar estas consideraciones y quitar algunas de ellas para mejorar la calidad de los resultados obtenidos. En este caso, con las consideraciones establecidas, se llegaron a resultados muy buenos de este trabajo. Justamente, doctor, sobre las consideraciones. Nos gustaría que nos platicara sobre las consideraciones para ajustar los modelos que describes. Y también si nos puedes ayudar describiéndonos con la figura 2, que es donde muestras algunas consideraciones, y de ahí tomamos la referencia para partir las suposiciones y consideraciones de tu modelo. Por mencionar algunas, hay que distinguir entre consideraciones y suposiciones. Las condiciones y consideraciones. Las suposiciones vendrían siendo las consideraciones. Una consideración o suposición es aquella que yo voy a seleccionar y que va a modificar mis ecuaciones. Por ejemplo, si yo digo mi modelo va a ser isotérmico, quiere decir que yo no voy a tomar en cuenta la temperatura o los cambios térmicos. Por lo tanto, en automático mi densidad es constante, mi viscosidad es constante. O sea, todas las propiedades termofísicas de mis fluidos son constantes. Eso inmediatamente ya es una consideración bastante fuerte del modelo y lo lleva a una simplificación dentro de las ecuaciones. O sea, me afecta mis ecuaciones. Si yo, por ejemplo, considero que mi modelo va a tener una condición de no deslizamiento en las paredes, quiere decir que el fluido en la primer celda pegada a la pared tiene una condición de 0 de velocidad. Esto me ayuda para que mi modelo de turbulencia pueda resolverse con mayor facilidad. Entre ellas también tengo que establecer si voy a resolver mi modelo en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas. Tengo que establecer las coordenadas. Para nuestro caso establecimos coordenadas rectangulares. Por lo tanto, es un modelo que se trabaja en esas condiciones. Ahí tengo que establecer la dirección en la que va a trabajar mi gravedad, que en este caso, para este en particular, se trabajó en la coordenada Y. Y así tengo que ir yo estableciendo estas consideraciones. Evidentemente, pues serían bastantes y por mencionar algunas. Ahora, las condiciones son, por ejemplo, ¿dónde voy a posicionar mi campo electromagnético? A la altura del menisco, a la mitad de la busa, en los puertos de la busa, por abajo de la busa. ¿Dónde? Hablando del campo electromagnético tradicional, que es el longitudinal. En este caso se estableció su posición por debajo de la busa. ¿Por qué? Porque existen trabajos previos de otros investigadores y también uno desarrollado por este equipo de trabajo, donde se demostró que una de las mejores posiciones para localizar un campo electromagnético es por debajo de la busa, exactamente donde termina la busa. Si se pone el campo electromagnético, los resultados son muy buenos. Entonces, de ahí se obtiene, pero esa es una condición. ¿Por qué? Porque esa condición no me afecta a mis ecuaciones, solo me dice qué es lo que voy a simular. Otra condición, por ejemplo, es establecer la velocidad de colada. ¿A qué velocidad de colada voy a trabajar? En la industria se establece una velocidad de colada y no se está cambiando, sino se mantiene constante. Obviamente que si yo cambio mi velocidad de colada, pues mis resultados van a ser diferentes, pero eso no me afecta a mis ecuaciones. Por lo tanto, también es una condición. El valor de la gravedad es una constante que yo se lo introduzco al software y no me va a afectar las ecuaciones, es un valor numérico. Entonces, todas estas condiciones son las que se utilizan en un modelo y son indispensables conocer antes de echar a andar un software, antes de echar a andar un modelo. Doctor, hace unos minutos, usted mencionó sobre que utilizó la ecuación de Reynolds, de la tensión de Reynolds, para este modelo. ¿Por qué se utiliza esta ecuación o este modelo específicamente para este trabajo? Como mencioné anteriormente, los modelos de turbulencia nos van a ayudar a resolver este tensor de Reynolds desde otra perspectiva, una aproximación. Nos ayudan a calcular dos variables que son indispensables, que es la energía cinética turbulenta y la disipación de la energía cinética turbulenta. Estas dos variables son las que nos resuelven básicamente los modelos, pero tengo diferentes modelos de turbulencia, como mencioné en algunos ejemplos, como es el K épsilon, el K épsilon realizable, el K omega y el Reynolds y el de esfuerzos de Reynolds, que es el que estoy utilizando en este caso para esta investigación. ¿Qué me ayuda a decidir qué modelo voy a utilizar? Lo que yo estoy buscando, el fenómeno que yo quiero utilizar.
si mi fenómeno es un fenómeno de escalas grandes, o sea, un fenómeno que se mueve a escalas grandes que no son tan diminutas, no es necesario que yo utilice un fenómeno, un modelo de turbulencia tan demandante como podría ser el de Reynolds o el LES, que es otro modelo todavía más demandante. Entonces, tal vez un modelo más sencillo como un K-epsilon estándar, que ha demostrado en las investigaciones que es un muy buen modelo para partir, sería suficiente. Sin embargo, el fenómeno que venimos estudiando desde un principio, que es el fenómeno de distorsiones dinámicas, es un fenómeno que se desarrolla tanto a escalas grandes como a escalas medianas, no tan pequeñas como vendría siendo una escala de una capa límite. Esas son escalas micro. Entonces necesitamos un modelo que me permita simular tanto movimientos macros como movimientos medianos, no necesariamente los micros. Entonces el modelo de esfuerzos de Reynolds es precisamente un modelo mejor que el K-epsilon, mejor que el K-epsilon realizable, mejor que el K-omega, que me permite ver estos cambios medianos dentro del flujo y que me permite entenderlos de una manera más precisa. Si yo utilizara un modelo como el K-epsilon, probablemente varios de estos fenómenos que son medianos, no son micros, no los podría ver. ¿Por qué? Porque ese modelo no logra simular, no logra predecir ese tipo de fenómenos. Está enfocado a fenómenos más de tipo macro. Y es por eso que se decidió seleccionar este modelo de turbulencia, que es el de Reynolds Stress Model. Ok, doctor Saúl, mira, también vemos que además de tu modelo de Reynolds, involucraste el modelo de volumen de fluido. ¿Cuál fue la razón de utilizar este modelo de volumen de fluido? El modelo de volumen de fluido es indispensable porque yo tengo dos fases inmiscibles. Si nosotros pensamos en lo que vendría siendo el proceso de producción de acero en el molde, en realidad son varias fases. Tenemos el acero en estado líquido, tenemos el polvo de cobertura, que es el que se encarga de proteger al acero de la reoxidación con el medio ambiente, y tenemos la fase del aire. Algunas empresas tienen un medio controlado, en lugar del aire tienen el argón. Entonces ahí tenemos tres fases que son inmiscibles: acero, polvo lubricante y aire. En el caso de nuestro proyecto de investigación, no teníamos el interés particular de ver la parte de transferencia de calor. Entonces decidimos omitir la fase de la escoria, porque definitivamente no nos iba a proveer una información que nos permitiera estudiar más a detalle los fenómenos que buscábamos investigar. Sin embargo, sí era indispensable estudiar cómo se estaba oscilando, cómo estaba modificándose la superficie libre por efecto de este fenómeno de distorsión dinámica, que ya se sabe es muy turbulento, muy perjudicial y genera oscilaciones. Entonces, al saber que yo voy a estudiar mi interfase que es el nivel del acero, era indispensable que tuviera yo dos fases inmiscibles, que en este caso estamos hablando de la fase de aire y acero. Y este modelo se especializa en fases inmiscibles. Por eso fue que se seleccionó dicho modelo. Doctor, sabemos también que es necesario para estudiar los campos electromagnéticos en el flujo de acero, y que se requiere examinar a través o se estima a través de Lorentz. Por lo tanto, haces uso de ecuaciones de Maxwell. ¿Puedes explicarnos el por qué el uso de estas ecuaciones para este enfoque, para este enfoque magnético? Sí, como habíamos mencionado en un principio, este es un trabajo que se enfoca en los frenos electromagnéticos. Entonces, si yo estoy hablando de frenos electromagnéticos, estoy hablando de campos magnéticos. Entonces, indudablemente yo estoy hablando de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son estas ecuaciones que se necesitan resolver para predecir cualquier campo electromagnético del que tú estés hablando. Bueno, el software del CFD, el software de dinámica de fluidos computacional que nosotros manejamos, permite introducir estas ecuaciones y modificar la ecuación de momentum y por lo tanto modificar el flujo. Estas ecuaciones se concentran básicamente en resolver lo que es el campo electromagnético y hacen uso
de una de las variables que ahí se maneja, que viene siendo la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es una fuerza resultante que viene de considerar el movimiento del fluido, la intensidad del campo electromagnético y la dirección de la intensidad del campo electromagnético. Esto nos va a dar como resultado de la resolución de este modelo una fuerza que se conoce como la fuerza de Lorentz, que normalmente actúa en sentido opuesto al flujo. Y es esta fuerza la que va a actuar como una fuerza de frenado hacia nuestro fluido en movimiento. Entonces, si mi trabajo está enfocado en frenos electromagnéticos, resolver estas ecuaciones, todo este modelo que dentro del software se conoce como un modelo magneto-hidrodinámico es indispensable. Bueno, doctor, mira, ya estamos llegando a la parte de los resultados en tu trabajo. Y ya que planteaste la matemática, los modelos y las restricciones que consideraste para tener esta investigación, ahora nos gustaría observar los resultados y discutir de los mismos. De acuerdo a lo que platicamos, la validación de los resultados y la simulación matemática es fundamental para este trabajo. En el trabajo indicas que se valida en 2 etapas. ¿Nos puedes platicar al respecto de estas 2 etapas? Sí, mira, la validación como tal en sí consiste en llevar a cabo pues el modelado físico. Llevas a cabo el modelado físico es pues construyes tu modelo físico y pues si tú quieres ver cómo se está moviendo el agua, pues no ves nada porque el agua es transparente. Entonces es indispensable para ello pues hacer algo. Ese algo es, nosotros llevamos a cabo la inyección de un trazador. Al momento de inyectar un trazador, pues escogemos un color, algo que sea contrastante con el agua. Le ponemos un fondo blanco y escogemos rojo. ¿Por qué rojo? Pues porque es el color que más contrasta. Podemos incluso escoger azul también, sin ningún problema. Pero en este caso, el trazador que nosotros seleccionamos fue un trazador rojo. Entonces, en el modelo físico se lleva a cabo la modelación del movimiento de la dinámica de fluidos durante un periodo mínimo de unos 5 a 10 minutos de estar simulando, y en un instante dado se hace una inyección por impulso del trazador. Esta inyección por impulso nos permite videograbar cómo se está desarrollando, cómo se está moviendo la tinta dentro del modelo de agua. Y esto nos permite hacer un análisis visual de cómo se está desplazando el trazador, cómo se está moviendo el agua, hacia dónde se mueve, qué direcciones tiene. Bueno, esa sería la primera fase. La segunda fase es llevar a cabo la simulación matemática con todas las condiciones lo más acercadas a la realidad posible, que en este caso es simular lo mismo, pero ahora simularlo con lo que viene siendo el acero sin campo electromagnético, y se hace un análisis de la fluidodinámica del acero en un estado donde también se simuló por lo menos por 5 minutos de tiempo de simulación real, que eso en tiempo de máquina implica tal vez una simulación de una semana por el tiempo que requiere resolver todas esas ecuaciones. Y entonces, una vez que se llega a ese punto de análisis, se hace la comparativa de cómo está moviéndose el acero en el modelo matemático versus cómo se mueve el agua en el modelo físico. Esta comparación es de tipo cualitativa. ¿Por qué? Porque se hace de manera visual. Para hacer un análisis de tipo cuantitativo se requieren equipos que son muy costosos y de momento el Instituto Tecnológico de Morelia no cuenta con ellos, pero en algún momento se pudiera llegar a su adquisición. Sin embargo, no es motivo por el cual no poder continuar con esta investigación. Nosotros pudimos, a través de un análisis cualitativo, hacer la comparativa entre los resultados del modelo físico y el modelo matemático y llegar a la conclusión de que el modelo matemático estaba prediciendo de manera satisfactoria lo que el modelo físico mostraba. Ok, doctor, fíjese que observábamos en la figura 4 ese análisis del que nos habla, el análisis del efecto EMBR, pero ¿nos podría explicar pues más a detalle esta figura 4, por favor? Sí, mira, en la figura 4 en realidad todavía no viene el efecto de los campos electromagnéticos. En la figura 4 lo que tú estás observando es cómo del lado izquierdo, en el inciso B, lo que tú estás observando es las variaciones del nivel. Si tú observas la figura del inciso B del lado izquierdo,
ves que tienes una parte que está en la parte inferior que es valores negativos. Eso quiere decir que se generó una onda en tu nivel del baño hacia abajo, o sea, del nivel del baño hacia abajo. Por eso tiene valores negativos. Del otro lado, del lado derecho, tú puedes ver valores positivos. Eso quiere decir que el nivel del baño no disminuyó, sino se generó, se elevó. Entonces es como el movimiento de una onda, tienes valles y crestas. Entonces de un lado estás viendo un valle y del otro lado estás viendo una cresta. Y resulta ser que este movimiento no es instantáneo. O sea, no ocurre en un instante nada más. Lo puedes ver a través de la figura D. En la figura D, lo que hicimos fue monitorear por un periodo de 60 segundos el flujo másico que sale de los puertos. Y resulta ser que el flujo másico que sale de los puertos nos dijo que el flujo que se estaba alimentando al menisco no era constante, estaba variando. Entonces se esperaría que la estabilidad en el menisco igual no fuera constante ni siempre la misma. Por lo cual lo que hicimos nosotros fue tomar y poner 4 puntos estratégicos a la altura del menisco, y en esos puntos estratégicos nosotros medimos qué tanto estaban fluctuando el menisco, y ahí en la figura D vemos que los puntos que están más alejados del menisco, que sería el punto A y el punto D, son aquellos que presentan mayor nivel de fluctuación, mientras que los puntos que están más cerca lo dije al revés. Los puntos que están más cerca de lo que viene siendo la conicidad, que es el punto B y el punto C, son los que mayor fluctuación tienen. Y los puntos que están más alejados, los que están más cerca de lo que viene siendo las caras angostas, son los que presentan menor fluctuación. ¿Por qué? Porque resulta ser que las ondulaciones mayores se llevan a cabo más cerca de lo que es donde inicia la conicidad del molde. Y entre más lejos estemos de la busa, el menisco presentó mayor estabilidad. Pero bueno, esto nos da como información también que los fenómenos que están ocurriendo dentro del molde no son estacionarios, o sea, no siempre están ocurriendo en periodos, están oscilando. Entonces, mi análisis no puede ser instantáneo, debe ser respecto del tiempo. Bueno, doctor, en tu trabajo mencionas que has considerado 2 tipos de frenos electromagnéticos, ¿no? Uno originalmente lo colocas por debajo de la entrada sumergida, porque esto ha demostrado que tiene buenos resultados y que han sido publicados anteriormente. Por otra parte, en la segunda posición que ubicas el freno electromagnético, lo ubicas verticalmente cerca de las paredes del molde, lo que demuestra resultados que, según dice tu trabajo, prometen, ¿no? Nos gustaría platicaras a la audiencia sobre estos 2 casos para estos frenos, por favor. Sí, como esto ya lo habíamos tocado anteriormente, lo volvemos a mencionar sin ningún problema. En el caso de los frenos electromagnéticos longitudinales, que son los horizontales, y se seleccionó ponerlos abajo de la busa. ¿Por qué? Porque los puertos, como están colocados en los laterales de la busa, o sea, no al frente ni atrás de ella, sino en los laterales de la busa, arrojan su fluido saliendo de la busa inmediatamente hacia abajo con una dirección descendente. Entonces, colocar los campos electromagnéticos por debajo de la busa me garantiza que el chorro inmediatamente al salir de la busa va a entrar en ese medio de campo electromagnético, y que en consecuencia voy a tener yo mi fuerza de Lorentz, que va a actuar en sentido contrario, lo va a frenar. Una vez que el fluido salga de la zona del campo electromagnético, va a salir a menor velocidad. Entonces, en consecuencia, con eso yo voy a romper el fenómeno turbulento de distorsión dinámica, que es dentro del molde un fenómeno que me está generando que los chorros estén oscilando constantemente de un lado para otro, mientras que es más grande, un chorro es más grande, el otro es más pequeño, generando inestabilidades de flujo muy grande. Entonces, al tener yo una zona que se encarga de frenar, logra eliminar estos fenómenos, estas variaciones de flujo, este fenómeno, y me entrega al momento de salir de la zona un fluido con menor velocidad y por lo tanto más controlado. Ahora, de manera natural, este fluido tiende a recircular hacia la parte superior del molde, tratando de llegar a lo que es el menisco. Entonces, este fluido vuelve a entrar en la zona del campo electromagnético, sufre otro frenado,
y este frenado me permite que al llegar a la parte del menisco, ya la velocidad sea mucho más controlada, mucho más estable y tengamos un menisco sin tanto problema. Ese es el motivo por lo que se posicionó en la posición horizontal. Ahora, el vertical se pensó de la siguiente manera. Si el fluido sale a tanta velocidad de la busa, impacta con la cara angosta e inmediatamente tiene corrientes ascendentes de alta velocidad, entonces si yo pongo mi freno electromagnético en las caras angostas donde mi flujo asciende a alta velocidad, la fuerza de Lorentz me va a frenar ese flujo. Y resultó que en el planchón convencional estaba presentando buenos resultados, muy prometedores, pero al aplicarlo a planchón delgado no fue lo esperado. El fluido sí entraba en la zona de los campos electromagnéticos verticales, pero no lograba que el frenado fuera eficiente. Los resultados mostraron que se comenzaba a ir hacia otras direcciones no deseadas. Entonces, esos fueron los motivantes por los cuales seleccionamos esas dos posiciones. Doctor, ahorita que habla sobre los patrones de flujo y cómo se ven afectados, ¿nos podría decir, porque específicamente en la figura 8 y 9, se observa un comportamiento, o cómo es el comportamiento de estos meniscos? ¿Nos podría explicar qué comportamiento es el que observamos en estas figuras? Claro. En la figura 8, lo que tú estás viendo es la variación de lo que es el menisco, considerando diferentes intensidades de campo electromagnético. Entonces, lo que estamos haciendo ya ahí es la comparativa de los resultados obtenidos si yo aplico un campo electromagnético vertical o un campo electromagnético horizontal. En lo que vienen siendo el inciso A y B, tenemos nuestro campo electromagnético horizontal, y en lo que vienen siendo los incisos C y D, el campo electromagnético vertical. Tú puedes observar con claridad en estas imágenes que cuando el campo electromagnético es horizontal, a partir de una intensidad de campo electromagnético de 0.2 teslas, la velocidad en el menisco baja muy, muy fuerte, muy grande. Tenemos un control bastante bueno. Si vemos qué tanto está fluctuando la oscilación en el menisco, que sería la figura del inciso B, a partir de 0.2 teslas casi lo vemos plano. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente eliminamos las fluctuaciones en el menisco desde una intensidad de 0.2 teslas. Evidentemente que si continuamos elevando la intensidad de campo electromagnético, vemos que ya no es necesaria tanta intensidad, o sea, ya no se requirió porque ya no vimos una mejora significativa. Ahora, la siguiente figura, que vendría siendo la C y la D de la misma, nos muestra qué pasa cuando le ponemos un campo electromagnético vertical. En cuestión de velocidad, que es el inciso C, aparentemente diríamos, mira, ocurrió lo mismo que en el inciso A, la velocidad disminuyó. Sí, porque definitivamente hubo un frenado de velocidad, pero noten cómo cerca de la busa la velocidad se incrementó y cerca de las paredes angostas, que vendrían siendo los extremos laterales de la gráfica, la velocidad disminuyó. Esto fue algo muy notorio. Además, cuando observamos la estabilidad del menisco en cuestión de su fluctuación, que vendría siendo la figura D, vemos que las fluctuaciones no disminuyeron, solo cambiaron de posición. En las primeras, cuando es la intensidad 0 o 0.1, las mayores fluctuaciones se encuentran cerca de las paredes angostas, pero conforme fuimos incrementando la intensidad del campo magnético vertical, las fluctuaciones se movieron del lugar hasta las posiciones más cerca de la busa. Entonces, aunque aparentemente estábamos disminuyendo la velocidad, las fluctuaciones no estaban desapareciendo, solo se estaban moviendo del lugar. Bueno, posterior a eso, lo que hicimos en la siguiente figura, en la figura 9, dijimos, bueno, ¿y de dónde vienen pues estas fluctuaciones? ¿Por qué está ocurriendo esto? Entonces lo que hicimos fue observar cómo me estaba entregando mi busa el acero. Para observarlo de una manera cuantitativa, lo que hicimos fue medir el flujo másico que entregaba cada puerto. Esta es una busa de 2 puertos.
Por lo tanto, nada más voy a tener dos flujos másicos, que sería la figura del inciso A. Ahí vemos que durante un periodo de 60 segundos tenemos oscilaciones. Mientras que uno de los puertos entrega más flujo, el otro disminuye. Y luego los dos flujos tienden a acercarse a entregar más o menos la misma cantidad de acero. Y luego nuevamente un puerto tiende a entregar más acero que el otro. Este comportamiento oscilante repercute en lo que viene siendo la estabilidad del menisco. La figura A, pero del lado derecho, me muestra cómo está oscilando el menisco a lo largo de los mismos 60 segundos. Entonces vemos que cuando los chorros tienen mayor diferencia en flujo cuando lo entregan al molde, es cuando mayor oscilación tenemos en el menisco. Cuando esos diferencia de acero disminuye, que es, o sea, quiere decir que casi entregan lo mismo, en el menisco las oscilaciones también disminuyen. Eso es si no tengo campo electromagnético. Pero ¿qué pasa si le pongo un campo electromagnético? Bueno, en el inciso B lo que tú ves es el flujo másico. El flujo másico que está entregando la busa, tú puedes ver que no está oscilando. Entonces aquí estribo una pregunta de decir, bueno, si el campo electromagnético está colocado por debajo de la busa, ¿por qué el acero que sale de mi busa se está viendo afectado? La razón es porque, aparte del campo magnético aplicado, se genera un campo magnético inducido. Este campo magnético inducido penetra dentro de la busa y eso hace que desde dentro de la busa comience el frenado del acero. Y ese frenado del acero, aunque es menor que el que se obtiene en el campo principal aplicado, genera que el flujo que sale de la busa sea un poco más estable. Vemos entonces que en el inciso B, que es donde es el B y el C, donde es un campo electromagnético horizontal, aunque ambos puertos entregan un flujo de acero diferente, las oscilaciones en el menisco varían de 1 a 4 milímetros, mientras que sin campo electromagnético alcanzaban hasta los 10, 15 o más milímetros. Entonces vemos que en todo el menisco tenemos muy buena estabilidad. Ahora, todo esto fue con el campo electromagnético horizontal. Si le agregábamos más intensidad de campo electromagnético, que vendría siendo el inciso C, vemos que todavía se estabiliza más. ¿Por qué ya no mostramos más imágenes con más intensidad? Porque básicamente pues vimos los mismos resultados, que sería la figura 10. En la figura 10 vemos los campos electromagnéticos de 0.3, 0.4 y 0.5 teslas, que serían la misma explicación que acabo de dar. ¿Qué es lo que está pasando? El flujo másico entre ambos puertos prácticamente casi se pega. Casi es el mismo flujo que entregan ambos puertos, ya sin esas fluctuaciones que veíamos sin campo electromagnético. ¿Y qué pasa en el menisco? Vean del lado derecho cómo todas las figuras se ven de las curvas ya prácticamente planas, o sea, desaparecieron las oscilaciones. No obstante, cuando nosotros aplicamos el campo electromagnético horizontal, que vendría siendo la figura 11, en esta figura 11 partimos desde la base de que la figura A es sin campo electromagnético y vamos viendo cómo se va incrementando el campo electromagnético vertical. En el campo electromagnético vertical, que vienen siendo para 0.1 y 0.2 teslas, del lado izquierdo, que vendrían siendo el inciso B y C, ustedes pueden observar cómo el fluido sigue saliendo, oscilando de los puertos. O sea, la variación de flujo que entrega un puerto y otro puerto no se ve afectado. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso no se ve afectado? La respuesta es sencilla. El campo electromagnético vertical está muy lejos de la busa, está muy cerca de las paredes angostas, y al estar muy cerca de las paredes angostas, entonces ya no alcanza a generar un campo electromagnético inducido que penetre a la busa. Por lo tanto, la busa entrega el acero con sus oscilaciones que venían de manera natural, porque el campo electromagnético no lo está afectando. ¿Qué tiene esto como consecuencia?
pues las oscilaciones en el menisco también se deben de ver reflejadas. En esta misma figura 11 del lado derecho, donde se están monitoreando las oscilaciones en el menisco, vemos que las oscilaciones continúan. Y estas oscilaciones son grandes, o sea, constantes, oscilando con la misma frecuencia o una frecuencia parecida a cómo está oscilando el flujo que entregan los puertos. Ahora, ¿qué pasa si yo le incremento la intensidad de campo electromagnético? Si se la subo todavía más, o sea, estoy hablando de la figura 12, vemos que los chorros me siguen entregando, la busa me sigue entregando un caudal másico muy variado entre el puerto derecho y el puerto izquierdo. Pueden verlo ahí en la figura A, B y C del lado izquierdo, cómo están oscilando. De repente tengo más flujo de un puerto, menos flujo de otro puerto, y así está cambiando. Entonces, ¿qué pasa al aplicar mayor cantidad de teslas? No logramos controlarlo. Vean las mismas figuras, pero ahora del lado derecho, cómo las oscilaciones siguen siendo grandes. Nunca desaparecen como fue en el caso anterior. Entonces, podemos ver con estos resultados que el campo electromagnético vertical, pues no me resultó lo que yo esperaba, lo que en un planchón convencional me prometía mucho. Ahora en este planchón delgado que presenta estos fenómenos donde el flujo está oscilando tanto de un puerto a otro, con el campo electromagnético vertical aún con intensidades amplias como vendrían siendo 0.5 teslas, pues no obtuvimos resultados que fueran satisfactorios. Doctor, bueno, pues finalmente, ya después del trabajo físico y computacional, la toma de datos, pues tiene que llegar al final de un producto, ¿no? ¿Nos puedes platicar o nos puedes decir cuáles fueron tus principales conclusiones en este trabajo? Sí, de las principales conclusiones establecimos que pues definitivamente y como ya se conocía, el fenómeno de distorsión dinámica estaba presente en este trabajo, se analizó y se vio que tiene efectos perjudiciales sobre el control de la dinámica de fluidos en el molde, que son oscilaciones en el menisco. Si estas oscilaciones están presentes, no me permitirán tener un buen control en la solidificación del acero. Por lo tanto, pues no es bueno. Esa fue la primera conclusión. El fenómeno estaba presente. La siguiente conclusión. El campo electromagnético vertical, a pesar de que sí logra frenar el flujo que entrega la busa, el frenado no es lo suficientemente bueno, no es el adecuado para este molde y no logró reducir las oscilaciones en el menisco de una forma que pudiera entregar un menisco controlado. Por la posición donde se encontraban, tampoco logra afectar el flujo que entrega la busa sumergida y por lo tanto las oscilaciones de flujo másico que entrega esta busa siguen siendo las mismas e incluso más intensas. Entonces, finalmente, ¿qué se concluye de este trabajo? Que el campo electromagnético horizontal, o también conocido como longitudinal, es el más adecuado para este tipo de planchones, localizado por abajo de los puertos de la busa. Ahí es donde nosotros podemos establecer nuestro campo electromagnético con los resultados más favorables. Bueno, doctor, pues hemos concluido la parte del artículo. Le agradezco pues el tiempo para platicarnos de este trabajo. La verdad es muy... Bueno, me deja con muchas cosas. Estuve trabajando un tiempo en la industria, entonces entiendo más o menos de lo que me habla. ¿Podría decirnos actualmente cuáles son sus líneas de trabajo, sus líneas de investigación? Inclusive sigue trabajando con el mismo grupo de trabajo. ¿Hay nuevos proyectos? ¿Qué es lo que está realizando ahorita, doctor? Pues tengo la fortuna de continuar trabajando con el mismo equipo de trabajo. No hemos disminuido, sino al contrario, estamos buscando nuevos integrantes que deseen trabajar con nosotros. Por allí hay otros doctores como el doctor Ismael, que ya también fue un alumno de esta maestría, se graduó y estamos trabajando a distancia y seguimos en busca de personas o de doctores que sean de nuestra área y que busquen colaborar o que estén interesados. Entonces sí, nuestro equipo de trabajo sigue trabajando, seguimos trabajando en lo mismo, en dinámica de fluidos. En este caso nosotros tenemos la oportunidad, particularmente en mi persona, de estar trabajando no solamente en el molde,
También hemos desarrollado trabajos en la olla, en agitación con argón, en el distribuidor, en rediseño de distribuidores con inyección de argón y sin inyección de argón, con temperatura, sin temperatura. Hemos realizado trabajos en billet, en planchón convencional, en planchón delgado. Actualmente, nuestra línea de investigación está de momento enfocada en 2 trabajos principales. Uno es en el fenómeno transitorio de lo que viene siendo el cambio de grado o cambio de olla que se lleva a cabo en el distribuidor. Este es un fenómeno transitorio bastante turbulento, bastante difícil de controlar y se ha estado trabajando en su análisis. Esa es una de las líneas que actualmente nosotros tenemos. Otra de las líneas que actualmente tenemos es una nueva rama o subcategoría que ha surgido del planchón delgado. El planchón delgado es uno que está pues, casi por mitad del planchón convencional en cuestión de espesor. Estamos hablando que suele tener espesores de 90 milímetros o menos, pero se caracteriza por tener una forma de embudo en la parte superior, que es donde precisamente entra la busa. No obstante, ha surgido esta nueva categoría que se conoce planchones medianos. Esta nueva subcategoría está abarcando el límite del planchón delgado con el planchón convencional. Son planchones que no tienen la forma de embudo, pero que no son planchones convencionales. Son rectos, son rectangulares en la parte superior, no tienen su forma de embudo, pero no son tan anchos. De hecho, son delgados, están alrededor de los 100 milímetros o 90 incluso. Entonces, esta nueva categoría incluso está siendo ya usada en la industria y está presentando fenómenos muy parecidos a los fenómenos que aparecen en el planchón delgado, pero no han sido suficientemente estudiados porque están apenas trabajándose, están en industria, están produciendo a la misma velocidad que un planchón delgado, tal vez velocidades un poco más bajas, pero aún así están entregando buenos productos. Entonces nosotros estamos incursionando en esta área del planchón mediano, actualmente con 2 trabajos. Tengo 2 estudiantes que están a mi cargo de la maestría. Uno de ellos está rediseñando la busa de alimentación, buscando reducir estos o algunos fenómenos turbulentos que hemos detectado, y tengo otro estudiante que actualmente está trabajando en la aplicación de campos electromagnéticos en este tipo de planchones. Entonces, de momento, esta es nuestra línea de investigación en la que estamos trabajando. Bueno, doctor, pues nuevamente te reitero que es un placer tenerte en este espacio y te agradecemos por darte un tiempo para esta entrevista sobre el trabajo que has publicado. Bueno, ya que realizamos esta actividad de la entrevista, ¿nos puedes compartir cómo te sentiste en el espacio de divulgación? ¿Qué esperabas? ¿Es lo que esperabas? Y finalmente, ¿te llevas algo de este ejercicio? En definitiva, que es algo que yo no puedo decir que no me llevo algo, ¿no? O sea, lograr estar en un medio de divulgación donde yo sé que este conocimiento, esta plática, este foro va a llevarme a una audiencia más amplia, pues esa es una experiencia muy grata, ¿no? Saber que más público va a poder saber qué es lo que yo desarrollo como profesionista, como investigador, saber que mucha gente se va a dar cuenta que el Tecnológico de Morelia tiene este nivel de profesores y que va a llegar con más facilidad a la audiencia, pues es algo muy satisfactorio, es algo muy grato. Yo me siento agradecido con ustedes, tanto con el doctor Juan Manuel como con usted, doctor Israel, por esta invitación que ustedes hicieron a mi persona de venir a este espacio para poder platicar de uno de mis diferentes trabajos, uno que desde mi perspectiva es de los que me siento más orgulloso, porque es una área difícil esto de campos electromagnéticos y pues sí, definitivamente es muy grato, ¿no? Es muy satisfactorio para mí. Bueno, doctor, pues muchas gracias. También le agradecemos, como lo habíamos mencionado, el tiempo que se tomó. Este espacio, como usted lo menciona, pues es para tratar de llegar más lejos, para tratar de llegar a gente nueva, encontrar alumnos que les interese o que empiezan con la cosquilla de entrar a la investigación. Y por lo mismo, pues a todos nuestros invitados les pedimos, obviamente, que divulguen, que hagan y den a conocer a través del link la entrevista
para que se puedan ir suscribiendo y vayan conociendo su trabajo y el de otros colegas que han estado aquí presentes. Entonces, pues le pedimos eso, doctor, que nos ayude a difundir el link y pues vamos a ir cerrando este espacio poco a poco, doctor Israel. Sí, doctor Juan, pues muchísimas gracias. Doctor Saúl, muchísimas gracias por asistir a este espacio de divulgación. Tal cual lo dice el doctor Juan, solo resta despedirnos formalmente de la audiencia e invitarlos a leer y citar el trabajo que se platicó el día de hoy. En la descripción de este video se van a encontrar el DOI del trabajo, así como los ORCID y ResearchGate de los invitados y de los conductores de este programa. Pues en adelanto, muchísimas gracias. Doctor Saúl, ¿se gusta despedirse de la audiencia, por favor? Por supuesto, muchísimas gracias a todos por el tiempo que han asignado a este video. Ojalá puedan también apoyarnos en su divulgación. Eso es muy útil porque no solo divulgamos ciencia, divulgamos prestigio a la institución. Entonces, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por su tiempo y pues ojalá en futuro se pueda volver a repetir. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Claro que será para nosotros un honor tenerlo de vuelta aquí con un trabajo más. O el segundo que sea para usted el más importante en esta carrera. Y los que usted guste compartirnos. Pues me despido también. Hacemos igual el énfasis en la divulgación de la entrevista. Esperemos estar en próximos capítulos e inclusive si están interesados en venir al programa, pues está nuestra información, como dijo el doctor, información nuestra y la información del doctor Saúl para la gente que quiera acercarse a él. Por el momento es todo. Muchas gracias por este capítulo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Discusión y Resultado. Hasta luego.